أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. En el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con los profetas de Dios, especialmente con Muhammad y su familia purificada, con Jesús, Moisés, Abraham, Noé, Adán, etc. Hoy vamos a ver de la A a la Z la letra J. Vamos a honrar el nombre de Jesús hoy. Vamos a hablar de Jesús y vamos a decirles que Jesús, la paz sea con él, hijo de María, la Virgen María. Jesús es en sí mismo un milagro, la expresión de un milagro, misericordia para el universo, dice el Corán, Espíritu de Dios, creado del Verbo, sea en el vientre de la Virgen María. Jesús es extraordinario, Jesús es uno de los profetas más elevados, dice el Corán, y Jesús, además de toda su obra milagrosa y de toda su revolución espiritual que efectuó en su tiempo, de toda la reforma y restauración del mensaje de Moisés, hizo temblar el poder romano que finalmente se va a someter al cristianismo. Toda esta, digamos, el gran fenómeno de la aparición de Jesús en el mundo es un fenómeno que continúa y cuyo epílogo o final está supeditado a su regreso y aparición. Es decir, que Jesús está vinculado no solamente al pasado, sino al presente y al futuro de la humanidad. Y es necesaria una gran reforma entre los cristianos para prepararse para la venida de Jesús y que no vuelva a ocurrir aquello que ocurriera en el año cuando, digamos, a principio de este ciclo cristiano, digamos así, del calendario cristiano, cuando Jesús fue abandonado prácticamente y tuvo muy pocos seguidores y los romanos, digamos, atentaron contra él y para que Jesús cumpla su misión debe necesariamente haber una preparación y debe haber una defensa, un auxilio, un anhelo y un cuidado y una valoración y un estar a la altura de Jesús para que Dios lo envíe nuevamente a la tierra a concretar el plan de Dios en este mundo. Ahora Jesús, hay una parte de Jesús que se desconoce en Occidente en general, salvo ya casos en que empieza a conocerse cada vez más, y será de aquí en más cada vez más evidente que Jesús es un aliado estratégico del descendiente de Muhammad, del Imam Mahdi, que juntos van a concretar el reino de Dios y que se apoyan mutuamente, y que Jesús reconoce la condición espiritual del descendiente del profeta, el Imam Mahdi, el 12º Imam, y este es quien en la tradición profética va a llenar la tierra de justicia, así como estaba llena de injusticia. De modo que Jesús, a quien siguen y veneran tantos seres humanos en el mundo, porque a Jesús hay que entender que no solamente lo veneran los cristianos, sino también los musulmanes. Y si juntamos los musulmanes y los cristianos, estamos hablando de más de 2/3, casi 2/3 de la humanidad, o más de la mitad de la humanidad. De modo que, y eso que todavía Jesús, en la época actual en que estamos viviendo, Jesús es alguien que se puede decir que la manifestación de la grandeza de Jesús todavía está opacada por un ocultamiento, por una no presencia física, digamos así. Imaginemos el mundo cuando Jesús venga al mundo, o sea, realmente es la humanidad en su proceso de globalización y universalización está preparando la casa común para recibir a su representante de Dios o a los representantes de Dios. De modo que esa época la comparan con la salida del sol, la iluminación del sol, la noche y el día, el frío y el calor. De modo que realmente es incomparable nuestra época con aquella que sobrevendrá. Ahora, lo importante de nuestra época son los signos y señales de este acontecimiento que se acerca. Por un lado, una corrupción y una desintegración que no tiene futuro,
como se percibe, digamos, que no tiene destino más allá de una destrucción, digamos, ¿no? Todo, digamos, el medio ambiente, la sociedad, el incremento de la pobreza, la disolución de los valores, la desintegración familiar, todo eso que sabemos que a diario desgraciadamente nos hiere el corazón y el alma. Pero por otro lado, el crecimiento de la conciencia, la solidaridad, la preparación, las luchas, los levantamientos, los reclamos, la conciencia, la cultura o la información que ya comienza o ya llega a todos y que hace que el hombre se revele a esta situación de sinsentido, de absurdo, de disolución y busque la salida. Y esta es la preparación como el enfermo que busca al médico. Esta es la preparación para la venida de estos líderes de parte de Dios, verdaderos líderes que van a traer, entre otras cosas, pobreza cero en serio, digamos, no una mera declamación vacía o contraria a lo que se hace y lo que se logra, sino la realización de este anhelo que por algo se dice, porque está en la naturaleza del ser humano. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.